Lo primero que quiero hacer es agradecer a ISEP. Yo creo que este tipo de iniciativas, el proveer a la gente, el aportar conocimiento a la gente es fundamental. Y como científica yo siempre he pensado que el conocimiento es de todos. Y a veces los científicos nos cuesta un poco llegar a la gente. Hacemos lo que podemos, pero nos cuesta un poco. Entonces este tipo de oportunidades yo creo que son muy importantes porque permiten establecer ese diálogo entre la ciencia y la sociedad. Y me voy a bajar de aquí porque estoy como altísima. Aquí me veis bien también, ¿a que sí? Y así puedo apuntar en las dos pantallas. Yo voy a hablaros de nuestras líneas de investigación, obviamente, pero lo voy a intentar hacer en una clave un poco más divulgativa. Primero porque sería muy técnico y segundo porque he intentado reflexionar sobre cómo podríamos aplicar lo que sabemos a algo que realmente se basa en lo que estudiamos, que es el aprendizaje y la memoria. La educación finalmente es la base, ¿no?, del aprendizaje y la memoria, al revés, la base de la educación son el aprendizaje y la memoria. Entonces, lo que he intentado es hacer, daros 4 pinceladas. La clase la voy a dividir, o las charlas las voy a dividir, como son bastante tiempo, bastante largas, para que no os muráis ni nada. Las he dividido, primero os voy a explicar un poco lo que es el cerebro, daremos un poco de contexto de lo que se llama neuroeducación. Ahora estamos en una época en la que todo son las neurocosas, ¿no? Es el neuromarketing, la neurofilosofía, el neuro no sé qué. Hay mucho que es bla bla bla, pero hay parte que sí que puede tener una digamos, consecuencia real detrás, ¿vale? Entonces, os explicaré un poco cómo funciona el cerebro. ¿Hay algún neurobiólogo en la sala? Bueno, mejor, porque si no en esa parte se aburriría. Luego os voy a explicar también un poco las consecuencias que tiene el funcionamiento de nuestro cerebro y os pediré que hagamos algunos experimentos, o sea que me vais a ayudar, ¿vale? Y luego ya en la segunda parte de la charla ya hablaremos más específicamente de una propiedad muy importante del cerebro, que es la plasticidad, y también cómo favorecerla. Que a veces nos olvidamos, ¿no?, de que el cerebro no es algo que está separado del cuerpo, es parte de todo. Y siempre parece, en ciencia hacemos la broma de que los científicos somos cerebros a los que el cuerpo nos lleva a los congresos, ¿no? Pero realmente es todo parte de un mismo organismo, ¿vale? Entonces, el ser humano hay que verlo como un todo, no como un cerebro por un lado y el cuerpo por el otro. Bueno, pues vamos allá, si os parece. Bien, fijaos, el primer concepto que es importante es que nosotros en neurociencia estamos investigando sobre procesos que luego son relevantes para otras disciplinas. Entonces, desde esa perspectiva, la neurociencia está aportando datos a cosas como, por ejemplo, las leyes, ¿no? Es decir, en qué medida podemos juzgar a una persona sin acabar de entender si realmente tiene una alteración, y eso realmente, si queréis luego lo podemos comentar en las preguntas, puede usarse como excusa o no, O sea, ahí hay un debate, incluso en entender lo que son conceptos casi filosóficos, el libre albedrío, por ejemplo, que también podemos discutirlo al final de las charlas si queréis. En el mundo docente cada vez se está comprendiendo que es muy importante, ¿no?, el entender cómo aprende, cómo recuerda y cómo olvida el cerebro, que tan importante es lo uno como lo otro. Olvidar es tan importante como aprender. Y esos son procesos que obviamente son muy importantes en la enseñanza, sobre todo porque nuestra enseñanza en este momento es una enseñanza que se basa más en conceptos que en otro tipo de enseñanzas más holísticas, ¿no? Hay varios conceptos ahí, digamos, relacionados. Por un lado, la neurociencia obviamente investiga el funcionamiento del sistema nervioso, sobre todo en mi caso del cerebro. La neurociencia educativa, ¿qué intenta hacer? Intenta aplicar esos conocimientos. Yo voy a hacer un mini ejercicio de aplicación, pero bueno, muy básico, muy básico, muy básico, Pero sí que desde el punto de vista del educador, si el educador comprende el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento de esos procesos, le es mucho más fácil entender cómo puede aplicarlos, ¿vale? Con lo cual, lo primero que hay que hacer es entender esos procesos, y es lo que vamos a intentar hoy. Así, dar una pátina de neurociencia.
Y luego la neurodidáctica. La neurodidáctica es la que pasa a la práctica. Vamos a aplicarlo en el aula, ¿eh? Entonces, pues la idea que es, pues tomar todos esos conceptos y llevarlos realmente a lo que es la práctica habitual en las aulas. Y eso ya veréis que pasará pues por replantearnos los métodos, replantearnos los currículos y replantearnos las políticas educativas. Entonces aquí ya va a empezar, ya os voy a decir que yo creo que todos tendríamos que ser activistas. No conformistas, sino activistas, ¿vale? Y yo creo que la innovación en enseñanza y la innovación en docencia es fundamental, porque no sé, ¿cuántos sois educadores? Muchos. Pues vosotros sois lo que yo llamo constructores de cerebros. Y según cómo los construyáis, vais a construir el mundo, porque construiréis un mundo mejor o peor, ¿vale? O sea que tenéis una responsabilidad de la leche. Los padres también. Yo tengo 4 hijos, o sea que tranquilos. Bueno, pues esto es nuestro objeto de estudio. Esto es un cerebro. Ya me estáis poniendo caritas de... Bueno, pues de esa... Es que eso es bellísimo, porque de esa masa más o menos gelatinosa, que nosotros... No sé si me ha caído algo a mí. No, a ti, menos mal. Que nosotros vemos en esa fotografía, surge quiénes somos. Surge cómo sentimos, surge cómo pensamos, surge cómo aprendemos. Teófilo Hernando, un farmacólogo español de principios del siglo pasado, en su libro Farmacología y remedios atalácticos, que fue uno de los primeros libros que yo tuve, bueno, pues decía, el hombre debe saber que de ningún órgano más que del cerebro surgen la genialidad y la locura, el dolor, el amor, la generosidad o la avaricia. Y es así. Comprendiendo cómo funciona el cerebro, comprenderemos cosas como los conceptos matemáticos, el aprendizaje, la memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje, pero también por qué hay gente que es más hábil, por qué tenemos Messis de la vida, ¿no? Que son muy hábiles. ¿Qué es lo que les hace tan hábiles? Y eso también lo estudia la neurociencia, no os creáis. Hay un grupo en Holanda que se ha dedicado a estudiar el cerebro de Messi y además les han dado dinero de la Unión Europea para que lo puedan estudiar. Sí, lo que han descubierto es que más que la habilidad motora, lo que tiene Messi es una función ejecutiva brutalmente eficiente. Toma decisiones de una forma súper eficiente y es capaz de predecir el futuro, de ver más allá, de una forma súper eficiente. Bien, fijaos, dejadme empezar hablando de lo que yo llamo los superpoderes de nuestro cerebro, ¿vale? Nuestro cerebro, entre otras cosas, procesa información de forma mucho más eficiente que cualquiera de los sistemas que nosotros hemos desarrollado. Además, transmite también información. Yo simplemente con mirar así, ¡chup!, y casi sin veros, sé quién se está aburriendo, quién está diciendo, joder, lo que me espera, quién está diciendo, ah, pues pinta bien, ¿no? O sea, no me hace falta nada más que estar aquí y sentir cómo estáis, ¿no? Es una máquina, no lo puede hacer todavía. Además es súper eficiente en realizar cálculos. Se ha estimado, en un proyecto que ahora os contaré un poquito, que puede llegar a realizar unos 10.000 billones de cálculos por segundo. Claro, no me estoy refiriendo a cálculos matemáticos formales, evidentemente. Me estoy refiriendo al cálculo que yo estoy haciendo para no chocarme, o al cálculo que yo tengo que hacer cuando voy a cruzar una calle y viene un coche. Yo calculo la velocidad del coche, calculo mi velocidad, calculo el tiempo y además también a veces hago una predicción de cuál podría ser el problema, ¿no? Si voy con muchas cosas digo, bueno, es que con tantas cosas igual me caigo. Es un segundo, ni siquiera soy consciente de ello, pero lo estoy haciendo todo el tiempo, ¿vale? Además es súper eficiente. Un supercomputador que tuviera que realizar todas esas operaciones gastaría megavatios. Nuestro cerebro prácticamente no tiene coste energético, es súper eficiente. Y encima es muy resistente. Hay sistemas dentro de nuestro cerebro en los que hasta que no pierdes un montón de neuronas no se producen síntomas. Eso es bueno y malo porque, por ejemplo, en el Alzheimer eso pasa. ¿Y qué pasa? Que entonces puedes estar durante 20 años desarrollando una enfermedad de Alzheimer sin que se note. ¿Vale? Muy bien. Memoria. ¿Cuántos datos podemos almacenar? Pues se ha calculado
que más o menos podríamos llegar a tener una capacidad de 1 petabyte, que eso es una barbaridad, es como todo Internet, ¿no? Imaginaos todo el contenido actual de Internet, pues cabría en nuestro cerebro, ¿vale? Y además vamos mucho más rápido que cualquier supercomputador que tengamos en este momento. Esto, el proyecto que lo estudia se llama All Impact, por si os apetece, si tenéis curiosidad en echarle un vistazo, que es un proyecto de la Universidad Carnegie Mellon. Y tienen varias publicaciones haciendo comparaciones, ¿no? No vamos a entrar en los detalles de cómo lo hacen, pero hay una frase que a mí me hace mucha gracia y que siempre la digo en las charlas que doy para los chavales así de instituto y tal, y es que dice que si alquilaras la potencia de tu cerebro podrías ganar por hora entre 4.700 y 170.000 dólares. Imaginaos. Claro, potencia tiene, pero hay que usarla, ¿eh? ¿Vale? O sea, está, pero claro, si luego uno no la usa, pues no. Preguntas que nosotros nos hacemos desde la neurociencia. ¿Cómo se guardan los datos en nuestro cerebro? Pensad en todos los recuerdos que tenéis. Imaginaos algún recuerdo de cuando erais pequeños. Imaginaos algún recuerdo de ayer. Imaginaos del verano pasado. Tenemos recuerdos de todo tipo, además. Recuerdos de experiencias, conceptos. Hay cosas que sabemos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, algunos saben más y otros menos, evidentemente, pero todos sabemos cosas. Bien, pues ¿cómo se guardan? ¿Se guardan igual las experiencias que los datos formales o no? Pues no, no se guardan igual, ¿no? ¿Cada recuerdo cuando lo recuerdo luego vuelvo a guardarlo igual o no? Por ejemplo, Entonces, cada vez que yo traigo una memoria al plano consciente, la estoy reinventando, porque se produce un proceso que se llama reconsolidación. Por eso el pescador la primera vez que dice lo grande que es el pez que ha pescado es así y la quinta vez es así. Bien, luego, ¿en qué medida son fiables? Eso está relacionado, ¿no? Nos podemos fiar. Fijaos que eso es muy importante, por ejemplo, en los juicios. Cuando yo pregunto, según cómo pregunte, estoy influyendo en cómo el otro me va a contestar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si uno pregunta ¿a qué velocidad iba usted? La respuesta es diferente que si iba usted muy rápido. ¿Vale? Bueno, luego, ¿qué es el olvido? El olvido es un proceso activo en neurociencia. ¿O cómo se puede mejorar la memoria? Pues esas son cosas que hacemos. ¿Cómo lo estudiamos? Pues, por ejemplo, estudiando casos en los que una persona tenía un problema de memoria. Este es un caso muy famoso. Este es el cerebro, que ahora está guardado en 2.400 secciones en un instituto en Estados Unidos, y lo están estudiando. Pues este señor se llamaba Henry Moleson. De hecho, murió en el 2008, yo creo. Este chico tenía una epilepsia muy severa, consecuencia de un accidente, y tuvieron que resecarle una parte del cerebro que es muy importante para guardar los nuevos recuerdos, que se llama el hipocampo. Entonces, este señor, ¿qué le pasó? Que no sé si alguno habéis visto la película de Memento, ¿la conocéis? Bueno, en Memento el tipo no es capaz de guardar recuerdos nuevos y entonces se hace recuerditos en papelitos, ¿no? Que luego el pobre no sabe cómo interpretarlos y la lía siempre. Pero este señor le pasaba lo mismo. Le llevaba un médico, ¿no? Y cada mañana el Henry le recibía como si no le conociera de nada. Decía, buenos días, yo soy Henry Moleson, ¿y usted? Cada mañana, ¿no? Hola Henry, tal, pues yo soy el doctor tal. Muy bien. O sea, él no recordaba todo lo que había sucedido. Eso se llama amnesia anterógrada, después del accidente. Pero en cambio, curiosamente, cuando aprendía una tarea, por ejemplo, aquí le hacían dibujar una figura, ¿no?, delante de un espejo. Entonces él, el primer día lo hizo muy mal, pero a medida que iba mejorando, o sea, a medida que pasaban los días, mejoraba. Pero él no era consciente. Si a él le preguntabas, decía, no, yo nunca he hecho esta tarea. En cambio, había aprendido. Eso nos demuestra que distintos tipos de aprendizaje están guardados en sitios distintos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta frase me gusta mucho, es de Emilio Lledó. Él dice que la memoria es importante porque al final es lo que nos hace ser quienes somos. Sin memoria no seríamos nosotros mismos, ¿no? Sin memoria no sabríamos quiénes somos. Entonces él dice que es encontrar una forma de coherencia, un vínculo entre lo que somos, lo que queríamos ser y lo que hemos sido.
Bueno, pues vamos a empezar, ¿eh? Esto era simplemente el prolegómeno. Vamos a empezar explicando lo que es el cerebro. ¿Estáis preparados para una lección de neurobiología dura? ¿Sí? Muy bien. Pues así me gusta. Bueno, ¿qué es el cerebro? El cerebro es esa masa de aproximadamente 1 kilo que tenemos en la parte superior de nuestro organismo y que pues, se le acusa, ¿no? de almacenar información conciencial que podría llenar millones de volúmenes de una enciclopedia. A ver, ¿por qué tenemos cerebro? Que alguien me lo diga. ¿Para qué vale que tengamos cerebro? El mando de control, muy bien. ¿Alguna otra idea? Para sobrevivir, adaptación. Hay una cosa que es todavía más básica que todo eso. Y es que para existir también hay organismos que existen sin cerebro, o con un mini protocerebro. Cuando tenemos un organismo multicelular, necesitamos coordinar la función de las células. Entonces, incluso en organismos muy simples, en cuanto son multicelulares, yo tengo que tener algo que se parezca a un cerebro, que es lo que coordina la función de todas esas células, ¿vale? Porque si no, imaginaros que cada célula hiciera lo que le diera la gana, pues sería imposible, ¿no? Entonces es muy curioso, porque en función, por ejemplo, de la simetría de un organismo, el cerebro cambia. No es lo mismo un organismo que tiene una simetría como este, que es radial, que un organismo que tiene una simetría bilateral y que por lo tanto tiene que tener 2 partes más o menos simétricas. Digo más o menos porque no somos muy simétricos. Bien, ¿para qué sirve el cerebro? Desde luego lo que no sirve es para escuchar a los políticos. Para eso, como dice el chiste, ¿no? Dice que voy a un meeting, dice, ¿para qué necesito yo el cerebro? Hombre, que voy a un meeting. Bueno, fijaos. Habéis dicho, ¿no? Para control, como sistema de control, como sistema adaptativo. Ahí los paleoneurobiólogos sugieren que es algo mucho más básico y es para movernos. Y esto es muy importante, porque fijaos cómo estáis todos, quietos, ¿sí o no? Fijaos cómo estáis todos en clase, quietos. Bueno, ¿en qué se basa ese neurocientífico? Hay varias líneas de investigación que sugieren esto. Pues en datos como este. Fijaos, esto es una ascidia. Las ascidias son unos organismos que son acuáticos, son marinos. Entonces, cuando la larva es larva, la larva tiene que ir buscando el sitio donde aposentarse, ¿no? Donde quedarse y fijar sus pedículos. Bueno, pues mientras es una larva, tiene cerebro porque necesita moverse. En cuanto se asienta, le pasa como a algunos catedráticos, que se le reabsorbe el cerebro, o como a algunos políticos, da igual. ¿Vale? Bueno, pues ese dato, y otros muchos, ¿no? Pero este a mí me hace mucha gracia, sugiere que seguramente es verdad que la base fundamental, la función fundamental del cerebro es esa, ¿no? Permitir al organismo moverse. Este es don Santiago Ramón y Cajal. ¿Sabéis quién es? Premio Nobel, neurocientífico, padre de la neurociencia moderna. Un español, señores, es padre de la neurociencia moderna. Luego, nuestros políticos no hacen mucho caso a la ciencia, pero realmente hemos sido pioneros. No solamente don Santiago Ramón y Cajal, pero él, como tiene que ver con el tema de hoy, él decía que el cerebro es un mundo que consta de numerosos continentes inexplorados y de grandes extensiones de territorio desconocido. Y lo mismo que valía para entonces, vale también para ahora. Todavía estamos intentando conquistar ese cerebro. Y lo estamos intentando conquistar no solamente para entenderlo, para curar enfermedades, no, es porque nos va a ayudar a hacer cosas increíbles. Por ejemplo, en este momento tenemos interfaces cerebro-computadora, ¿no? Con nuestra mente podemos manejar un ordenador, una silla de ruedas, podemos incluso hacer que alguien pueda hablar simplemente con su actividad mental. ¿Vale? Luego, si queréis, os contaré también un poco más de eso. Bien, fijaos, no es sorprendente que todavía estemos
sin entender del todo cómo funciona nuestro cerebro. ¿Por qué? Y no es porque no tengamos miles y millones de datos, ¿eh? Pero fijaos la magnitud del problema. Estamos hablando de un sistema que tiene 86.000 millones de neuronas, es decir, de unidades computacionales, ¿vale? Bueno, 86.000 millones, tengo que hacer un disclaimer, ¿no? Que es que 86.000 millones según se han contado en un humano tipo. ¿Sabéis lo que es un humano tipo? Un señor de 70 kilos y 50 y pico años. A las mujeres no nos cuentan las neuronas, no sé por qué. Supongo que como tenemos más, pues... No, es broma, es broma. Bueno, bien, entonces, fijaos. Cada una de esas neuronas no trabaja individualmente. Trabaja en colaboración, trabaja en equipo. Y para eso tiene contactos. En el cerebro es como en la vida. Lo más importante son los contactos. ¿Dónde, cómo y con quién los hagas? Yo eso lo digo siempre. Y lo repetiré siempre porque es así, ¿eh? Entonces, no sé, a ver, ¿quién tiene aquí redes sociales? Instagram o puñetas de esas. Podéis levantar la mano, que es políticamente correcto, no pasa nada. Vale. A ver, ¿quién tiene más de 100 amigos en redes? Bien, bien. ¿Más de 200 amigos? Muy bien. ¿Más de 500? Joder, niña, ¿tú quién eres? No, sí. Fantástico. Pues una neurona llega a tener 10.000, ¿vale? 10.000 contactos. 10.000 amigos con los que comparte información. Y la comparte a través de estas estructuras que se llaman sinapsis. Las sinapsis, además, cada una de ellas puede llegar a tener millones de moléculas químicas, que son las que hacen el trabajo. Es como una pequeña ciudad, cada sinapsis. De hecho, hay grupos que han dedicado su vida a estudiar pues, las proteínas que hay dentro de esas pequeñísimas estructuras. ¿Vale? Bien. De manera que una de las cosas que estamos intentando hacer por ahora, así, es cartografiar el cerebro, como los astrónomos que se pasan años cartografiando las estrellas y las nebulosas y yo qué sé, pues nosotros catalogamos las neuronas. Y fijaos si será importante que, simplemente para que os hagáis una idea de las magnitudes, estos son los millones de dólares y de euros que se están dedicando precisamente a eso, a catalogar y a cartografiar el cerebro. Entonces, pues desde los 1.200 millones de euros del Human Brain Project, que seguro que lo habéis oído nombrar, hasta el Allen Brain Atlas, que pone más de 100 millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos científicos están intentando catalogar y cartografiar nuestros cerebros. Y de ahí han salido cosas como que, por ejemplo, se ha descubierto la huella digital de 200 áreas del cerebro que no sabíamos que existían. No sabíamos que eran áreas específicas separadas. Y alguna de ellas, justamente, se encuentra solo en el ser humano. O sea, podría ser lo que, en parte, explica cómo es el ser humano, ¿no? A diferencia de otras especies. Otra de las cosas que está ayudando muchísimo a entender cómo funciona el cerebro es la neuroimagen. La neuroimagen, pues las tomografías, las resonancias magnéticas funcionales, sobre todo, nos permiten ver cuando uno está realizando una tarea, pues qué áreas del cerebro se activan, ¿vale? Entonces podemos cartografiar las áreas del aprendizaje y la memoria. Y eso nos empieza a ayudar a comprender pues, por qué y cómo funcionan las cosas en educación, ¿no? Aquí hay un ejemplo para que os hagáis una idea. Por ejemplo, yo estoy moviendo los dedos y con la resonancia magnética yo puedo ver exactamente en mi cerebro qué áreas están siendo activadas, ¿vale? ¿Veis? Cuando hago la tarea. Esa es la idea. Bien, por ejemplo, esto es un estudio en el que se ve cómo cuando uno aprende nuevas tareas aritmétricas, cómo está cambiando el cerebro y dónde, ¿vale? O aquí se puede comparar chavales con diferentes capacidades de aprendizaje o con problemas de aprendizaje, a ver qué pasa en esos cerebros, qué es lo que es diferente, ¿no? Y eso también nos ayuda después a adaptar nuestras intervenciones a esos hallazgos, ¿vale?
Bueno, los científicos, entonces, lo que somos es un poco, yo lo llamo biohackers, ¿no? O sea, intentamos hackear ese código cerebral. Y como os decía, lo primero, ¿no?, es intentar catalogar todos esos millones de células, que esto es un dibujo de un cómic que es Neurocómic, se llama, de Matteo Farinella. Si os apetece, es como un paseo por la neurociencia muy básico, pero con unos dibujos espectaculares. Y esto ya lo decía don Santiago Ramón y Cajal, que era como un bosque, ¿no? Un bosque, un jardín poblado de innumerables árboles, que estos son las células piramidales, ¿vale? Bien, pues esto es mi célula piramidal, esto es una neurona tipo, ¿vale? Tiene un cuerpo celular y ya veis que tiene un montón de ramitas. Esas ramitas son muy importantes, ¿por qué? Porque es por donde entra la información. Es lo que nos informa de qué información está procesando esta célula, ¿vale? Y estas bolitas que veis aquí son especializaciones de membrana celular que se llaman espinas dendríticas, porque parece como un rosal, ¿no? Las espinas dendríticas. Esas espinas dendríticas es donde se forman los contactos, las sinapsis, ¿vale? Bueno, fijaos, os habéis fijado que tienen una organización espacial. Si digo que la dendrita es por donde entra la información, claro, no es lo mismo que la dendrita esté colocada así y así, qué lejos estáis, Dios mío, que estuviera colocada así y así, ¿vale? Así recibiría información de ella, pero no de ella. Así recibo información de ella, ¿no? O así, ¿de acuerdo? ¿Vale? O sea, es muy importante. Yo lo comparo siempre con las antenas que teníamos, los cuernos aquellos que teníamos en la tele en mi época, que ya sé que no es vuestra época, bueno, algunos sí, pero vamos. Pues cuando yo era pequeña, que veíamos la vida en blanco y negro, pues tenías las antenas estas que tú ibas moviendo y es como cuando no tenían cobertura los móviles, que ibas moviendo el móvil a ver dónde pillabas cobertura. Bueno, pues aquí movías los cuernos a ver si pillabas, nada, pillábamos el UHF o el VHF, que teníamos dos cadenas. A mí me gustaba más el UHF porque salía este señor que era Ironside, que iba en silla de ruedas y era muy listo. Era un detective, me encantaba. Bueno, entonces, en las dendritas pasa lo mismo. Según dónde estén colocadas y cómo, eso va a afectar cómo podemos nosotros recibir la información, ¿no? Y lo que sabemos es que pueden ser muy diferentes, muy diferentes. ¿Y sabéis de quién depende en gran medida cómo son esas dendritas? De vosotros mismos, de lo que hagáis con ese cerebro. Y luego hablaremos de esa propiedad de la plasticidad. La plasticidad donde más incide es justamente en estas estructuras. Y ya veis que hay miles de tipos celulares y lo divertido es que mirando cómo está organizado este árbol dendrítico yo puedo entender de dónde viene la información, cómo es ese circuito, si es un circuito en paralelo, si es un circuito radial, por ejemplo. Otra propiedad muy importante, ya la dijo Morfeo en la peli, ¿no? Y él lo que decía era en Matrix, no me salía el nombre. ¿Habéis visto Matrix todos? Bueno, si no hay que verla, porque es muy buena esa peli. Bueno, pues él lo que decía era que a los humanos se nos cultiva como si fuéramos pilas, ¿no? Para conseguir energía eléctrica. De hecho, creo que los Wachowski en un principio lo que pensaban era más bien que dar el concepto de que éramos como pequeñas computadoras, ¿no? Procesadores. Pero los directores pensaron que era muy complicado para el público y entonces dijeron pila, que es más fácil. Pero en parte es cierto, o sea, las neuronas producen energía eléctrica. ¿Por qué? Porque el interior y el exterior están cargados de forma diferente. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una carga más negativa dentro de la célula y una más positiva fuera de la célula. Como hay unos canalitos en la membrana, si yo abro esos canalitos, entra la energía, entran los iones y eso es una corriente eléctrica, ¿vale? Que puede ser positiva o negativa. Bien, esa corriente eléctrica es lo que hace que nuestro cerebro en cierta medida actúe como un pequeño generador eléctrico, ¿no? Entonces, si yo le pongo, no da calambre, pero no da calambre porque tiene el cráneo alrededor. Entonces, para poderlo medir, ¿no?, yo necesito poner unos electrodos encima del cráneo, ¿vale? Entonces, esos electrodos, por ejemplo, es lo que usamos en los interfaces cerebro-ordenador. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo esos electrodos y recojo la actividad bioeléctrica de determinados patrones cerebrales, como cuando yo me muevo,
Pues yo cuando imagino un movimiento, produzco el mismo patrón de activación que cuando realizo el movimiento. Con lo cual, si yo me imagino mover el brazo hacia arriba, estoy activando la misma parte del cerebro. Yo solo puedo utilizar para después transformarlo en una señal que entiende el ordenador. ¿Vale? Bien, entonces, fijaos, en el cuerpo de la célula estoy recibiendo aproximadamente, ¿no?, entre 1000 y 10.000 entradas de información. Esto es como si fuera un periódico, que recibe 10.000 teletipos. ¿Qué hace el periódico? Selecciona la información, ¿no?, el consejo de redacción selecciona la información y luego la transmite, la manda, ¿no?, a los lectores o a los radioyentes o a quien sea. Bueno, pues eso sucede a través de una estructura que se llama el axón, por donde esos impulsos pueden viajar hasta a una velocidad de 120 metros por segundo. Esto es lo que sucede, un axón, que es el nervio ese que llega, por ejemplo, hasta el pie, ¿no? Entonces, claro, pueden ser larguísimos, imaginaos. Bueno, por ejemplo, el de Gasol debe ser la leche, ¿no? No sé cuánto le medirá la pierna, pero... Pues por ese nervio, claro, si tiene que llegar la información desde el pie de Gasol hasta su cerebro, imagínate lo que tiene que correr, ¿no? Entonces, la información tiene que viajar de forma muy rápida, casi instantánea. A eso ayuda la mielina, eso que llamamos la mielinización. Seguro que todos sabéis, es que la mielinización tal, está retrasada y no sé qué. Bueno, pues es eso, ¿vale? Y eso es lo que, por ejemplo, pierden las personas que tienen esclerosis múltiple, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos? ¿Lo vais llevando bien? ¿O estáis ya muertos? ¿No? Bueno, algunos sí, ¿no? Bien. Si no entendéis algo, por favor, paradme, ¿vale? Bien, entonces, lo que decíamos, y ya con esto vamos a acabar casi de cerrar el círculo, ¿eh? Lo que decíamos, vamos a ver, aquí tenemos lo que don Santiago Ramón y Cajal llamaba besos protoplasmáticos. Las neuronas, para terminar de llevar el mensaje, tienen que conectarse con las otras. Y el lenguaje que utilizan las neuronas es un lenguaje electroquímico, ¿vale? Nosotros a esas estructuras las llamamos sinapsis, pero en el siglo pasado tenían más poesía, ahora la hemos perdido. Entonces le llamaba, Santiago Ramón y Cajal los empezó llamando besos protoplasmáticos, porque era como si las dos neuronas estuvieran besando, ¿no? Esto sería una imagen idealizada, ¿no?, de esas sinapsis. Fijaos, en esas sinapsis, se produce un intercambio químico, ¿vale? Y esos son los neurotransmisores, que seguro que habéis oído hablar, ¿eh? Entonces, ahora está muy de moda esto, la química del amor, la química de no sé qué, ¿no? Bueno, la química del amor básicamente es que cuando tú te enamoras de alguien, se produce la liberación de un neurotransmisor que se llama dopamina. Y la dopamina lo que te hace es ponerte guay, ¿no? ¿Sabes? Ese subidón que te da. ¡Chum! Bueno, pues ese es yo lo llamo el subidón dopaminérgico. Y siempre pongo de ejemplo que en mi época también, lo siento, porque claro, a medida que me hago mayor, ¿no?, se va desfasando las cosas. Pero cuando yo era pequeña había una canción que decía, me sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras. Bueno, pues ahora tendrían que decir, me sube la dopamina, ¿no? O te quiero con todo mi corazón. Pues no, te quiero con todo mi hipocampo. Se lo podéis decir a vuestras novias, que igual cuela y todo. Por lo menos fliparán, eso seguro. Bueno, entonces, lo que decíamos, ¿no? Lo importante es cómo estén esas neuronas conectadas. Y fijaos, lo retomo aquí, ¿por qué? Porque al final, toda esa actividad, todos esos billones de neuronas interconectadas por impulsos eléctricos no trabajan solas. No trabajan solas. De manera que la inteligencia, las habilidades, son propiedades de red. ¿De acuerdo? Es decir, ¿de dónde surge la cognición? No surge de la actividad de una neurona o de 10 neuronas, surge de la actividad sincronizada de redes neuronales subyacentes. Y esa actividad, que en parte es esa actividad eléctrica, ¿vale?, es lo que nosotros tenemos que coordinadamente ejercer y depende obviamente de las propiedades estructurales, de cómo esté situado ese árbol. Si tengo neuronas más pequeñitas, porque no las he utilizado, o porque no he trabajado con ellas, o porque tengo una alteración genética, o porque tengo una alteración del aprendizaje, tendré menos capacidad de establecer esos ritmos, esas sincronizaciones. Fijaos,
Eso es lo que se llaman propiedades emergentes del sistema. ¿Qué es una propiedad emergente? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguno habéis hecho física o algo así? No, vale. Bueno, pues una propiedad emergente es una propiedad del sistema que no se puede explicar por las propiedades individuales de cada uno de los que lo componen. Y os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a ver, ¿a quién le gusta el fútbol? Bien. Uno, ha levantado uno la mano. Dos, menos mal. Es que antes yo cuando preguntaba esto en las charlas, levantaba la mano todo el mundo. Y no sé por qué ahora parece que como que no es políticamente correcto o algo decir que te gusta el fútbol. A mí me gusta, ¿eh? Yo soy del Atlético de Madrid, ¿qué le vamos a hacer? Es por culpa de mi hijo, que es colchonero, entonces voy partido a partido con él. Bueno, entonces, si a alguien le gusta, a ti te gustaba, ¿has estado alguna vez en un campo? Vale, ¿has hecho la ola en un campo? La ola es una propiedad emergente. Vamos a hacer una ola, ya veréis, vamos a hacerla. Venga, con los brazos solo, no hace falta que os levantéis. Venga, empezamos por aquí, venga. ¡Ué, ué, ué, ué! Muy bien. ¿Habéis visto? Hemos creado una oscilación. Hemos creado una oscilación. Impresionante. No, nos merecemos un aplauso que nos lo podemos dar. Va, vamos a darnos un aplauso. Fijaos, al final, esto lo que nos está diciendo es que para poder generar esas habilidades necesitamos esas propiedades emergentes. Y eso es muy importante en el cerebro, ¿vale? De hecho, cuando nosotros estamos despiertos, cada una de nuestras neuronas está actuando más o menos a su aire. Ya veréis, vamos a... Cada uno que dé una palmada cuando quiera. Venga. Vale, y ahora me vais a seguir a mí. Venga, todos juntos. Vale. ¿Os habéis dado cuenta? Suena muy distinto, ¿verdad? Muy distinto. Cuando estamos del todo sincronizados tampoco es bueno, porque entonces no podemos estar atendiendo a diferentes estímulos. Cuando estamos todos sincronizados, por ejemplo, es cuando dormimos. Y en función de cómo sean esas ondas cerebrales, eso se ha relacionado con cosas como la creatividad, el aprendizaje, la memoria, ¿de acuerdo? Muy bien, de manera que nosotros con un electroencefalograma podemos empezar a intuir si ese cerebro aprende bien o no. Y podemos ayudarle, claro. Muy bien. Entonces, cosas que son propiedades de red, por ejemplo. Pues, por ejemplo, las funciones ejecutivas. ¿Sabéis lo que son las funciones ejecutivas? Seguro, eso sí, claro. Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Algunas de ellas son memoria de trabajo, la flexibilidad mental, el autocontrol, la inhibición de los impulsos, ¿vale? Esas son propiedades de red, ¿eh? Son propiedades que requieren que diferentes redes neuronales estén activándose y estén sincronizándose entre sí. Las más importantes, las que nos ayudan a definir finalmente las cosas, son las que están aquí, en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es muy importante y tarda mucho en desarrollarse. El ser humano, luego lo repetiremos, pero dejadme que os lo adelante, ¿cuánto creéis que tarda un humano en desarrollarse? 22 o 34. O nunca. O nunca. Depende de quién, ¿no? Pero sí que es verdad que tarda mucho y lo más tarde lo que sucede más tarde es justamente el desarrollo de la corteza prefrontal, ¿vale? Esa inhibición de los impulsos. Porque el cerebro se desarrolla desde dentro hacia afuera. Y lo que hay más interno en el cerebro es el sistema emocional. Y lo que hay más externo es la corteza cerebral. De manera que la corteza cerebral es lo último que termina de desarrollarse. Y sobre todo la corteza prefrontal, que es la estructura más moderna. Por eso se dice que la evolución y el desarrollo comparten características. Mirando el desarrollo podemos entender un poco cómo ha sucedido la evolución, ¿eh? Eso se llama evodevo, por evolución y desarrollo, development. Muy bien, y como veis, pues estos sistemas más internos son los que se desarrollan antes. Por eso, nuestras funciones ejecutivas no terminan de desarrollarse, no sé si hay alguien más joven de 25 años, ¿verdad? Pero si lo hay, que sepáis que todavía no habéis desarrollado del todo vuestras funciones ejecutivas y que por lo tanto, pues eso tiene una serie de consecuencias. Una de las otras cosas que suceden es que el hecho de no haberla desarrollado del todo también favorece más
los procesos creativos. Y por eso se dice que los mayores picos de creatividad se tienen antes de los 30 años más o menos. Bien, entonces, resumiendo, y ahora vamos a empezar con experimentos. No sé cómo vamos de tiempo, espero que bien. ¿Cómo vais lo habéis entendido todo? ¿Estáis bien? ¿Estáis ya cansados? Bueno, pues como yo me imagino que después de un tocho de neurociencia así, uno puede estar un poco cansado, esta parte va a ser un poquito más relajada porque os voy a hacer experimentos conmigo. Yo no sé, ¿se pueden apagar las luces de aquí delante, Pepe? ¿Podemos intentarlo? Aunque se va a ver bien, pero yo creo que lo veréis un poquito mejor. Bien, fijaos, de todo lo que hemos dicho, lo que podéis extraer es que la actividad de nuestras neuronas, que las tenéis aquí, la actividad sincronizada de nuestras redes neuronales es la que nos hace percibir el mundo. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Vale, muy bien. Dejadme que vuelva otra vez a nuestro amigo Morfeo. Él decía, vale, ¿qué es lo real? Decimos, percibimos lo real, percibimos el mundo. ¿Qué es el mundo? Dice, si estamos hablando de lo que sentimos, de lo que vemos, el mundo en realidad son actividad bioeléctrica, ¿no? Descargas eléctricas en nuestro cerebro. Si no, para nosotros no habría mundo, ¿no? Si estamos en coma no hay mundo. Si estamos dormidos, hasta que nos despiertan tampoco hay mucho mundo, por lo menos fuera, ¿no? ¿Sí? Vale. Fijaos, pues vamos a reflexionar un poco sobre eso, porque eso también es importante. Es importante ¿por qué? Porque es muy diferente la realidad física que hay ahí fuera, suponiendo que hay algo ahí fuera, y nuestra impresión de la realidad. Esta es una metáfora, ¿no? Es una escultura de Tim Nobel y Susan Webster, que es un montón de basura. Pero ese montón de basura crea esta impresión detrás, ¿lo veis? O sea, no es lo mismo la realidad que nuestra impresión de la realidad. ¿Por qué? Primero, no percibimos todo lo que hay aquí fuera. Aquí en este momento está pasando, ¿cómo se llama? Televalencia. Televalencia está pasando alrededor tuyo, por en medio tuyo. Tú ni la ves ni la oyes, ¿a que no? Pero si tuvieras una tele, la verías y la oirías. ¿Sí? ¿Vale? No tenemos receptores para esa información. Igual que no tenemos receptores, y de eso ha vivido el tontón y ahora el Google Maps, no tenemos receptores para señales geomagnéticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, fijaos, aún así, aunque realmente estamos limitados en origen, la información está limitada en origen porque no percibimos todo lo que hay fuera, aún así, por ejemplo, en el sistema visual nos entran unos 70 gigabytes de información por segundo. De todo eso, nosotros solamente vemos un trocito, porque aunque nos esté entrando, no atendemos a ellos, no prestamos atención. Y a lo que uno no presta atención, en principio no sabe que lo ha visto, aunque puede influirle, que luego lo veremos también, ¿vale? Entonces, tenemos un primer filtro que es que no lo percibimos todo, o sea, que no lo sentimos todo, no lo sensamos todo. Un segundo filtro, que es que de todo lo que sensamos, solo percibimos una parte. ¿Sí? ¿Vale? Por lo tanto, si yo doy mucha información, no voy a conseguir nada, porque nadie la va a percibir. No estoy haciendo ninguna analogía que os suene, ¿verdad? Vale, pues eso. Lo interesante de todo esto es que encima nosotros estamos convencidos de que lo que percibimos es lo real. Y si alguno no lo está, tengo un psiquiatra amigo mío que es buenísimo. Pero estamos convencidos, ¿no?, de que la realidad es la realidad, y ya está, y qué coño, ¿no? Pues eso, pues no. Eso se llama la realidad ingenua. Pero, fijaos, cuando vosotros estáis en clase, estáis dando clase y estáis soltando el rollo, solamente viendo las caras de los que os escuchan ya os podéis hacer una idea de quién está atendiendo o no. Pero si vosotros les preguntáis, yo estaba atendiendo. A ver, ¿qué he dicho? No sé. Pues no es de mala leche, es que es así, ¿vale? Bueno, entonces lo primero
es que hay que adaptar, no como estoy haciendo yo, que os estoy saltando ahí, ¿vale? Pero hay que adaptar los tiempos, ¿no? Los tiempos y las informaciones. Vamos a hacer unos experimentos. ¿Os apetece? ¿Os parece? ¿Sí? Vale. Fijaos, vosotros creéis que veis en 3 dimensiones, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien no ve en 3 dimensiones? Vale. Pues no. La tercera dimensión se la inventa vuestro cerebro. La retina ve en 2 dimensiones. La tercera dimensión se consigue porque el movimiento de los ojos porque los ojos hacen un pequeño movimiento, un nistagmo, y eso genera la tercera dimensión, que en realidad la genera nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Entonces hay lesiones cerebrales que hacen que pierdas esa tercera dimensión, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué más? Resolución. Vosotros creéis que lo veis todo enfocado, ¿no? No, bueno, los que no vemos ya, pues no. Me refiero a la gente que ve. La gente que ve enfocado, ¿sí o no? El mundo, lo veis enfocado. Bueno, lo único que veis enfocado es levantar el dedo. Lo digo para que seáis conscientes. Es vuestro dedo gordo, la uña, a esta distancia. Todo lo demás no lo veis enfocado. Os lo voy a demostrar. Aquí tenemos 2 fotos. Esta está más pixelada, esta está menos pixelada. Ahora quiero que fijéis vuestra mirada en el punto del centro, cada uno en la pantalla que le venga mejor. O sea, no os vayáis a la del otro lado, chicos. Ahí, quietos ahí. No mováis los ojos del punto. ¿Las veis muy diferentes? Pues eso. Tenemos la ilusión de que vemos enfocado. Toda nuestra visión periférica no ve enfocado nada. Entonces vamos a hacer un experimento muy divertido. Quiero que fijéis la vista en la cruz, sin mover los ojos de ahí, que es muy divertido el experimento y si no os lo perdéis. Ahí quietos. Sin mover los ojos, ¿eh? Alguno ya lo empieza a ver. Son guapos, ¿eh? ¿Qué os parece? Para un concurso de belleza ideales, ¿no? Y no está trucada la imagen. No está trucada. Si les miráis separadamente, les seguís viendo normales. Pero si miráis al centro, les veis como les veis. Unos monstruitos. Bueno, esta ilusión, de hecho, ganó un premio. Se llama The Flash Face Distortion Effect, ¿no? Lo podéis hacer con fotos de vuestra familia, que queda divertidísimo. No es broma, ¿eh? Las ponéis y se lo pasáis y lo flipan. Porque claro, ves a la gente conocida y las ves hechos unos monstruos y es como, ¿qué? O amigos o lo que queráis, ¿no? Para las fiestas va muy bien esto. Bueno, aquí lo que sucede, ¿qué es? Nuestro cerebro solo ve enfocado, como os digo, ¿no? Este centro. Todo lo demás lo tiene que ver con la visión periférica, que no tiene buena resolución. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Hace una media de entre las imágenes, hace una probabilística de qué tendría sentido. Y claro, no siempre acierta, ¿no? Bueno, más cosas. Funcionamos por contraste. El contraste es muy importante para nuestro cerebro. Entonces, fijaos, vamos a hacer este experimento. Esto es un tablero de ajedrez. Tenemos cuadraditos gris oscuro y cuadraditos blancos, gris claro, como lo queráis decir. Entonces, a ver, el cuadradito A, ¿de qué color es? ¿Gris oscuro o claro? Oscuro. ¿Y el B es gris oscuro o claro? Vale, pues si yo os quito el contexto, os voy a demostrar que son iguales. Y como alguno dirá, pero lo has cambiado, no sé qué. No, os lo voy a poner aquí. Lo podéis mirar o aquí o en la foto real. ¿Vale? ¿Lo veis? No está cambiando el color. Pero nuestro cerebro tiene que decidir cómo tiene que ser esa imagen, suponiendo que esté bajo una sombra. ¿Lo veis o no? No es que os engañe, que os engaña, pero no es que os engañe. Es que necesita poner lógica en las cosas. No es como son. El como son no es un concepto universal. Es como yo lo percibo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, lo mismo pasa con los colores. Fijaos que estos 2 colores son iguales o diferentes. Pero si yo ahora les cambio el contexto, mirad este.
y mirad este. Vuelvo para atrás. Este y este, ¿vale? Mirad este. Y este. Ya no parecen iguales, ¿a que no? Pero lo son. ¿Habéis visto esta ilusión óptica, seguro? Lo único que hacemos aquí es cambiarles el contexto. Y ahí había unas peleas en Twitter que yo lo veo dorado, no, que es azul. ¿Vale? Pero la información física es la misma, ¿de acuerdo? Es nuestro cerebro. O esta ilusión de movimiento, ¿veis que se mueve? ¿Veis que la bola se mueve hacia allá y la otra estructura geométrica en sentido contrario, la columna? Es simplemente por dónde ponemos el blanco. Veremos que se mueve hacia lo blanco, ¿vale? Nuestro cerebro, para captar el movimiento, utiliza una función semejante, ¿no? Bueno, esto es de Akiyoshi Kitaoka, que es divertidísimo, tiene un montón de ilusiones, es neurocientífico, y él hace experimentos para intentar entender cómo el cerebro percibe el movimiento, y utiliza este tipo de experimentos, ¿vale? Bien, de manera que, en conclusión de esta parte, podemos decir, ¿no?, que lo que es seguro que es real es la experiencia subjetiva, ¿sí o no? En realidad, nosotros lo que hacemos es una hipótesis. Por lo tanto, el creernos que somos dueños de la verdad absoluta, ¿qué os parece? No. El tengo razón nos gusta solo porque se libera una dopamina que te mueres. Pero tenemos que aprender a reevaluar nuestras propias conclusiones. Y eso es muy importante cuando uno es educador, porque uno se va a enfrentar a situaciones muy diversas, ¿vale? Bien, de manera que la mente humana, esto es muy importante, no está hecha para darnos acceso a la verdad, ¿eh? Nos da una versión más o menos minimalista y simplificada de esa verdad. Y es lo suficientemente fiel como para que podamos adaptarnos y sobrevivir y todo guay, ¿no? Entonces, primera conclusión, los cerebros diferentes van a ver realidades diferentes y vosotros, todos nosotros, estamos influenciados por nuestras experiencias previas y por nuestras preconcepciones, ¿vale? Pero ya os he demostrado que realmente la estructura cerebral hace que nosotros veamos la realidad de forma diferente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los colores, porque no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa siempre con mi marido, ¿no? Que mi marido, cuando yo le digo, ¿me traes el jersey de color melocotón?, me viene con el naranja, y le digo, es que este no es de mi color melocotón. Dice, pero si son iguales. Digo, no, no son iguales, son distintos. Él lo ve diferente que yo. Y lo mismo pasa en las situaciones, ¿no? Sales de una cena y tu pareja te dice, ¿no te has fijado esto que no sé qué? No. Suele ser al revés, la pareja suele ser. Vale. Bien, seguimos. Un ejemplo de patologías, ¿vale? Esta prueba es una prueba para ver cómo percibimos lo local y lo global. Entonces aquí tenemos una H grande hecha de H's chiquititas, que sería contingente porque la H está hecha de H's, o una H hecha de S's, que entonces sería no contingente porque la H está hecha de S's, ¿vale? Y demás. Bueno, pues os voy a enseñar cómo lo ve un chaval con síndrome de Williams comparado con un chaval con síndrome de Down. Son dos discapacidades intelectuales, pero fijaos, el chaval con síndrome de Williams, esto es una D grande hecha de Y chiquititas, esto es un experimento real que hicieron Bellucci y colaboradores. Bueno, pues él lo ve como las Y, él ve las Y, pero no ve la D. En cambio, el chico con síndrome de Down ve la D, pero no ve las Y. ¿Vale? Y eso influye en menor grado, pero también nos pasa con los distintos estilos de aprendizaje, ¿vale? Hay chavales que ven mejor una información o que entienden mejor una información que otra. La cosa está en descubrir cuál es la información que es más adecuada para ellos, ¿no? Bien, esto es otro ejemplo. Esto es una persona, Louis Bouin, que era un pintor, pintaba gatos antropomórficos, es decir, le pintaba gatos tomando el té, jugando a las cartas, no sé qué, ¿no?, en actitudes humanas, y desarrolló una esquizofrenia. Y esto es cómo fue cambiando su percepción del gato a medida que fue avanzando la enfermedad, ¿vale? Ya veis que la estructura cerebral y los cambios cerebrales influyen en cómo vemos las cosas, ¿vale?
Este es otro ejemplo, es una niña autista, Nadia. Esta niña tenía unas habilidades de dibujo brutales. Esto es un caballo que dibujó cuando tenía 3 años, 3 años y medio, o este. Este otro os lo pongo simplemente para que recordéis cómo lo pintaría un niño de 6 años que no tenía estas capacidades, ¿no? Este sería el dibujo de un niño de 6 años, pues, que llamamos normal, ¿vale? Hay un libro muy bonito que es, lo escribió su psicóloga, Lorna Self, y tenéis toda la historia de Nadia. Curiosamente, perdió un poco las habilidades de dibujar cuando aprendió a hablar, que es una propiedad más cortical, lo que decíamos antes de la creatividad y el desarrollo de las capacidades más cognitivas, ¿no? Otros cerebros extraordinarios, pues por ejemplo este chico, Daniel Tammet. Daniel Tammet es un autista de alto funcionamiento, y este chico tiene una habilidad para los números brutal. Tiene una alteración, que no es una alteración, una propiedad, que es la sinestesia. No sé si habéis oído hablar de ello, que haces como un cruce de sentidos, ¿no? Él lo que hace, él lo que ve es los números en colores. Entonces, tiene un libro muy bonito que se llama Nacido en un día azul, porque para él los miércoles son azules. Este es otro chico, Stephen Wilshire, que de hecho tiene muchas dificultades, es también autista, tiene muchas dificultades tanto de relación social como de lenguaje, pero este es capaz de dibujarte, o sea, él ve un segundo una imagen y es capaz de dibujarte todos los detalles de una ciudad completa. Tiene dibujos desde el avión, por ejemplo, de San Diego, se baja y prrr, te lo hace. Tú le presentas una foto, prrr, te la copia exactamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo en neurociencia es intentar entender qué sucede en esos cerebros. Y sabéis, una de las diferencias más grandes que se han visto en cómo están conectados. Y lo interesante es que el cómo están conectados, en cierta medida, podemos tunearlo nosotros mismos, porque depende de esa propiedad de la plasticidad, que ya seguro que os apetece muchísimo entenderla bien, porque la hemos mencionado ya muchas veces, ¿no? A mí me hacía mucha gracia, Daniel estuvo el año pasado dando una charla ahí en Barcelona, porque él hizo una cosa, hizo 2 cosas que fueron como muy espectaculares. La primera es que le dijeron, porque sabe muchos idiomas, y le dijeron, ¿tú serías capaz de aprender islandés? Y dijo, sí. Y le dijeron, ¿en cuánto tiempo? En 7 días. Y se fue a Islandia y aprendió islandés en 7 días. Él decía que porque su profesora era muy simpática, pero impresionante de todas formas. Y otra cosa que hizo fue recitar todos los decimales del número pi, y no recuerdo a cuántos llegó, pero fue brutal porque ni siquiera los matemáticos lo hizo en Oxford, sí. Y los matemáticos lo intentaban seguir con los programas computacionales y no podían. Y él decía que lo podía hacer porque se imaginaba como un paseo por un paisaje. Bueno, esas cosas del cerebro. Fijaos, de aquí quería yo sacar una primera conclusión, una segunda conclusión de hecho, que es que no hay un estándar para el cerebro humano, ¿vale? Cada cerebro es distinto, es decir, esto es el estándar de 1 kilo, que está en el Museo de las Medidas y los Pesos de París. Bueno, pues no tenemos un estándar para el cerebro que esté en el Museo de los Cerebros de California, no existe, no hay un estándar. Y por eso es tan difícil, digamos, homogeneizar o sacar conclusiones de lo que debe ser un humano, ¿no? Fijaos, eso es lo que llamamos la normalidad, ¿no? El problema de la normalidad es que, claro, tiene algunas connotaciones asociadas. Lo que no es normal, lo que se desvía de esa normalidad, nos parece siempre malo, sospechoso, y suele ir seguido, pues eso, de prejuicios, prejuicios negativos. Y eso es muy importante, porque muchas de esas cosas pasan sin que seamos conscientes de ellos. La mayor parte de la actividad mental se produce sin que seamos conscientes de ella, porque hay mucha más actividad mental que la que nosotros pensamos que existe porque somos conscientes, ¿no? Fijaos, ya hemos visto antes, ¿no? Nuestro cerebro está haciendo miles de operaciones de las cuales nosotros no somos conscientes, no hacemos el cálculo cognitivamente. Y de hecho hay algunas cosas que es peor si intentas manipularlas conscientemente, ¿no? Tú cuando aprendes a conducir, todos habéis tenido esa experiencia porque creo que todavía no se aprende con automáticos, ¿no? Entonces es, a ver, y ahora aprieto el acelerador y mientras tanto suelto el embrague y el coche ¡pum!, se cae a la mierda, tal, otra vez, ¿no? Pero intentad ahora
conducir pensando que tenéis que apretar el acelerador y soltar el embrague y pisar el freno y ya veréis cómo no podéis. ¿Por qué? Porque eso ya está automatizado. Si vosotros intentáis intervenir, no sale. Pasa lo mismo cuando intentáis enseñarle a alguien una pieza de piano, ¿eh? Cuando estáis ahí a vuestro aire, ya sale solo. Si lo queréis enseñar a alguien, entonces ponéis mucho esfuerzo en fijaros a ver cómo lo hacéis, no sale, ¿no? ¿No os ha pasado nunca? Cuando queréis demostrar algo, ¿no? Bueno, fijaos, no solo eso, sino que lo que sucede... Bien, vamos, fenomenal, no me lo puedo ni creer. Lo que sucede es que lo que no percibimos o lo que no somos conscientes de que lo percibimos nos influye. De manera que, fijaos, aquí hay la actividad cerebral cuando vemos una palabra y la vemos conscientemente. Está por encima de nuestro umbral de percepción. ¿Vale? Yo la puedo pasar muy rápido y con una máscara, y entonces no la veríais. ¿Vale? Y he intentado traeros el experimento, pero no me funciona el vídeo ese que había preparado, así que no lo puedo poner. Pero bueno, básicamente es que pasa muy rápido la imagen, entonces como que no la he visto. Visto y no visto, ¿no? Pero, sin embargo, nuestro cerebro sí la ha percibido. Y eso nos va a influir. Y os lo voy a demostrar ahora, en el siguiente experimento. Lo mismo con las palabras que no oímos. No las hemos oído, pero algo nos dice que no tenemos buen feeling, ¿no? Estás ahí en una fiesta, no oyes que otro está hablando mal de ti, pero es como que algo te llega, ¿no? Aunque no lo oigas, ¿no? Bueno, fijaos, un experimento. Aquí se hizo una prueba para ver cómo la gente respondía a los anuncios, ¿no? Esto era un anuncio de una botella de ginebra o no sé qué. Bueno, entonces, pusieron el anuncio, pusieron esta imagen y esta otra, que parece la misma, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues cuando nosotros poníamos una cosa que yo he puesto ahí y que vosotros creo que no habéis visto, bueno, pues cuando ponían eso, los que veían esa segunda imagen que os he puesto, resulta que bebían mucho más, ¿vale? Sobre todo si estaban sedientos, evidentemente. Bebían mucho más cuando acababa el experimento que los que no habían visto esa señal subliminal. ¡Ay! Todo el mundo buscando la señal subliminal, ahora os la enseño a ver si alguno la encuentra antes de que acabe la explicación. Bueno, los que no tenían esa señal subliminal bebían mucho menos, ¿eh? Son los verdes. No solo eso, sino que los que habían visto esa señal subliminal, que todavía no habéis visto, estaban dispuestos a pagar mucho más por la bebida que los que no la habían visto. ¿La veis o no? Esto es una S, esto es una E y esto es una X. De esas tenéis gags de estos en internet, lo que queráis. Esto es un experimento real, que se hizo, de hecho está en los libros de psicología. Bien, fijaos, otro experimento más reciente que se hizo hace poco, un poco relacionado con eso que llaman neuromarketing, ¿no? Fue poner en un supermercado unas botellas que tenían más pinta de vino alemán y unas botellas que tenían más pinta de vino francés en el mismo sitio, ¿no? Entonces ponían de fondo música que sonaba así como más germánica, ¿no? Más así, y música que sonaba así como más francesa, ¿no? La Bien Rose y todo esto, ¿vale? Bueno, pues la gente se vio que había una asociación directa entre la música que sonaba y el vino que compraban. Entonces, cuando llegaban a la caja y la cajera también era parte del equipo, entonces les preguntaba, ¿y por qué has escogido este vino? Mira, es que estamos haciendo una pequeña encuesta, ¿por qué has escogido este vino? No, es que a mí me encanta el vino alemán. Y dice, ¿y la música no le habrá influido? ¿Qué música? No, la música no me ha influido para nada, ¿vale? No somos conscientes de ello, ¿de acuerdo? Que conste que hay algunos centros comerciales importantes, cadenas comerciales importantes, que hacen este tipo de experimento. Lo digo por si alguna vez salís con algo que no esperabais comprar. Porque, entre otras cosas, las compras espontáneas son esas que uno no sabe muy bien, ¿no?, por qué coño lo ha comprado. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces tú llegas y dices, no, hoy tengo que comprar cebollas, patatas y no sé qué.
y sales con ganchitos, almendras, Coca-Cola y no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues esas compras espontáneas parece que por lo menos pueden llegar a representar bueno, un porcentaje bastante alto. Aquí decían, en este paper decían un 60%, a mí me parece una barbaridad, pero bueno. Pero sí que es verdad que cuando salgáis del súper, haceros una lista antes de entrar y mirad a ver qué habéis comprado al salir. Hacedlo así por sistema, porque la primera vez seguro que compráis solo lo que de tal para no, porque para quedar bien con vosotros mismos, pero hacedlo sistemáticamente y ya veréis cómo es curioso lo que divergen, ¿no? Bien, y eso además lo saben muy bien los que colocan las cosas en las estanterías, ¿no? Ya sabéis que lo que más se compra es lo de la altura de los ojos y no sé qué, ¿vale? Bien, este experimento es muy divertido, espera, os lo voy a explicar un poco antes para que os fijéis. Fijaos, aquí es también el tema de la conciencia, ¿no? Aquí lo que vais a ver es un tasting de estos que hacen en los supermercados, ¿no? ¿Quiere usted probar? No sé qué, ¿no? Entonces te dan a probar pues un salmón y otro, no sé qué, o la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, o yo qué sé, todas estas cosas. Bueno, pues aquí lo que le dan a probar a esta chica son dos mermeladas. Una está en un bote azul y otra está en un bote rojo. Pero tenéis que fijaros muy bien, porque la psicóloga que está haciendo el experimento lo que le hace es que ella prueba uno y luego da la vuelta al bote, porque del otro lado de ese bote hay la misma que la segunda, ¿de acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Sí, ¿no? Es el típico truco del almendruco, vaya. Entonces, le das la vuelta, fijaos a ver si lo veis. Bueno, aquí tenemos a la chica probando la mermelada roja, fijaos lo que hace con el bote rojo ahora la chica, le da la vuelta, ¿os habéis fijado? Vale, ahora, en el bote rojo va a haber la misma mermelada que el azul. La roja, la chica, espera, déjame volverlo a poner para que os fijéis en la cara de la chica. O sea, vamos a ver, aquí tenemos, está probando la roja y... sí, no está mal, no está mal. Ah, está buena, sí. Ah. Ya le he dado la vuelta, ¿eh? Vale, ahora el azul, que es otra. Te prueba el azul. A ver si lo coge la chica. Ay, no sé, no, un poco más ácida esta. ¡Ay, qué ácida! Y ahora le va a dar la azul, pero ella se cree que es la roja. A ver, a ver. La otra se está partiendo la risa, claro. A ver, a ver. Sí, sí, definitivamente esta está mucho más rica, claro que sí. Es que se nota, ¿eh? Se nota la diferencia. Esto yo lo hago muchas veces en mi casa con mis niños, ¿no? Cuando hay algo que sé que no, pues se lo disfrazo de lo que sí y así, ¿eh? Eso, lo de aprovechar cuando tienen mucha hambre para darles las lentejas o la verdura, o la fruta cuando tienen mucha sed. Pero esos son trucos de madre neurobióloga. Vale, entonces fijaos, una de las cosas que sucede con esa actividad subconsciente o subliminal es que determina nuestras decisiones. Y una de las cosas que suceden de todo lo que hemos hablado, ¿no?, es que nosotros tenemos que establecer categorías, categorizar. Nuestro cerebro no puede asumir toda la información que hay. Y entonces, ¿qué hace? Categoriza, para poder rápidamente asignar valor a las cosas. ¿Y eso qué produce? Produce una cosa que son los sesgos cognitivos. Por ejemplo, uno de ellos son los estereotipos, ¿eh? Los sesgos cognitivos lo que nos permiten es automatizar las acciones, ¿eh?, sin ser conscientes de ello. Pero una de las cosas que pasan es que producen esos efectos negativos, que son los estereotipos. Además, ya hemos podido mapear en el cerebro, cartografiar, como os decía antes, cuáles son las estructuras que se encargan de generar esos estereotipos, ¿no? La formación de impresiones, es decir, uno cuando conoce a alguien, ya de entrada te cae bien o te cae mal, ¿no? Es como, ¡ay, qué majo este chico! O, ¡uy, qué arrogante, qué estirado, ¿no? O qué no sé qué, ¿no? Uno genera una primera impresión. Y esa primera impresión es muy importante, curiosamente, por eso es muy importante dar buena impresión. De entrada, ¿no? Luego hay también algo que es la memoria, que obviamente nosotros estamos comparando a esa persona con las cosas que nosotros recordamos. Si alguien nos recuerda a alguien, es más fácil que nos caiga bien o mal en función de cómo nos caía esa persona inicial, ¿no? Luego hay una zona que realmente activa ese estereotipo, activa la clasificación automática de la gente, ¿vale? Lo que ponía antes con lo de la normalidad, ¿no?
Si yo voy por la calle y me viene delante un señor todo muy bien vestido, pues yo sigo tan tranquila, ¿no? Me siento segura. Pero si me viene un punky, aunque sea la mejor, más bellísima persona del mundo, pues yo a lo mejor voy con más recelo y a lo mejor hasta me cruzo acera. ¿Sí o no? ¿Vale? Bien, eso, los estereotipos, llevan, como sabéis, a diferentes problemas, ¿eh? El que es diferente en la clase tiene muchas más posibilidades, pues, de sufrir cosas como el acoso, ¿eh? Pero además es que nosotros educamos en el estereotipo. Y voy a poner el ejemplo de las chicas, porque en ciencia tenemos un problema muy gordo con el número de investigadoras que tenemos, ¿eh? Entonces, fijaos, ¿qué nos pasa? Pues este artículo de hace un par de años hizo un estudio y demostró que los estereotipos sobre la capacidad intelectual en las niñas se producen a los 6 años ya. A los 6 años las niñas ya aprenden a subestimar las capacidades intelectuales. Aprenden que no van a llegar a lo mismo. Entonces, yo he puesto algunos ejemplos de libros de texto que se usan aquí. Un libro de estos de lengua. Ella trabaja, se ocupa de la casa y atiende a los niños. Él no cocina, ni se ocupa de la casa, ni atiende a los niños. O factores causantes del desempleo, la incorporación de la mujer al mundo laboral. Dice, vale, ¿no? O, por ejemplo, no hay mujeres, o sea, no hay, yo qué sé, descubridoras, conquistadoras, etcétera, en los libros de texto. La mayor parte, miradlo si queréis, comprobadlo. La mayor parte de los nombres que salen son de hombres, son de varones. Con lo cual las chicas, las niñas no tienen referentes. ¿Qué están viendo? Que todo lo bueno y todas las cosas importantes las han hecho los tíos, ¿no? ¿Qué mensaje les estamos mandando? ¿Vale? Y eso, al final, genera esos estereotipos. Y os voy a poner el ejemplo de las matemáticas, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo siempre ha parecido que las mujeres teníamos menos habilidades, ¿no?, para cosas como las matemáticas, las habilidades visoespaciales, ¿no?, lo de que las mujeres no leíamos los mapas y todas estas cosas. En mi casa la que lee los mapas soy yo, básicamente por los otros más vagos que la chaqueta de un guardia. Pero bien, entonces, ¿qué pasa? Esto es una revista del Time que publicó un monográfico sobre el mito de la falta de habilidades matemáticas. Entonces lo que hicieron, ¿no?, es que miraron en una población muy grande de estudiantes quién tenía mejores notas en matemáticas. Y las que tenían mejores notas en matemáticas en diferentes escalas y en diferentes años eran las niñas, en azul, ¿eh? Las chicas están ahí en verde, perdón. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Hicieron un experimento. Resulta que les pusieron unos exámenes, se ve un poquito pequeño, pero igual lo veis. Les ponen unos exámenes y a las chicas les dicen, bueno, este examen lo suelen hacer mejor los chicos, ¿no? Les suele costar un poco más a las chicas. Cuando se dice eso, sacan mucha menos puntuación aquí en verde que los chicos, ¿vale? Cuando no se les dice nada, sacan la misma, ¿vale? Y este experimento también es un experimento que se ha hecho de forma repetida en muchos coles y demás, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos. Y además, las chicas sobreestiman la dificultad, ¿eh? De manera que, al final, no es que las cosas sean o no más difíciles, ¿no? Perdón, esto todavía no. No es que las cosas sean más difíciles o no, sino que los chicos piensan que son más fáciles y entonces los hacen mejor, ¿vale? Entonces, eso a mí me hace mucha gracia porque pasa muchas veces, incluso a la hora te viene alguien a pedir trabajo, ¿no? Ahora yo justamente tengo abierta una plaza de técnico para unos meses y tal, y he hecho entrevistas pues a chicos y a chicas. Entonces, a las chicas es, pero entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Porque, claro, yo sé hacer esto, pero no sé si sabré hacerlo al nivel, ¿eh? Porque, claro, yo lo que he hecho en realidad es tal. El chico, en general, ¿eh? Siempre hay diferencias, pero los chicos normalmente no tienen esa falta de confianza. Te vienen y te dicen, sí, bueno, yo he hecho esto y esto y tal, pero sí, yo creo que lo podría hacer, claro que sí, ¿por qué no? Vale, eso viene desde cuando éramos pequeñitos. Entonces, eso depende de nosotros, del mensaje que transmitamos y de cómo eduquemos, ¿no?, a nuestros chicos y chicas. Yo, como solo tengo hijos, les he educado en el feminismo, pero claro, no sé cómo funcionará. Lo peor es que eso impacta después en la elección de lo que vas a ser de mayor, ¿eh? Y lo peor es que eso está en todos lados. Es decir, los estereotipos, las chicas en los anuncios de la tele,
tenemos que ser súper estupendas todas guapísimas, delgadísimas, las mejores madres, las mejores no sé qué. Y yo todavía recuerdo de pequeña aquello del hombre cuanto más feo, más hermoso, ¿no? O sea, la exigencia es muy distinta en todos los niveles. Tienes que ser guay en todo. Y en el trabajo lo tienes que ser porque si no te echan. O sea, la mujer está demostrado, tiene que demostrar 2 veces más que un hombre, y si no, eso luego lo podemos, os enseño los datos, para llegar a, por ejemplo, en ciencia, ¿no? Al mismo sitio. Además de la brecha salarial que al mismo nivel, pues ahora estamos en un 21%, ¿no? Cobran menos las mujeres. Bien. Otras cosas, esto no lo vais a ver porque está muy lejos, pero antes, en Google ponías las mujeres deberían, women should, y salía quedarse en casa, cuidar de la familia, no sé qué, ¿vale? Luego lo cambiaron y ahora ya salen cosas como tienen que apoyarse unas a otras, tienen que... Estas son las búsquedas de Google, ¿sabes? Pero claro, todas esas cosas, por ejemplo, si pones las mujeres han inventado, no sale nada. Ahora ya sí, porque eso también se corrigió, ¿no? Pero claro. Luego el estereotipo, lo que decíamos, claro, por ejemplo, ingeniería informática. Se ha dado siempre la imagen de las mujeres como tecnofóbicas, ¿no? Que no se nos da bien la informática, que no, pues que los programadores son todos unos frikis y a nosotras esa imagen de frikis no nos gusta, etcétera. Pues al final resulta que tenemos muy poquitas mujeres que estén en informática, o en matemáticas, o en física, en STEM, que se llama. Y eso nos hace perder talento, lo que os decía, pues aproximadamente un 30% del personal investigador son mujeres. Y eso, entre otras cosas, nos lleva a que la mayor parte del conocimiento se haya estado produciendo durante 100 años o más, o 200 años ya, pues por varones. ¿Y qué problemas tiene eso? Pues tiene muchos problemas. Por ejemplo, hasta hace nada, los muñecolates estos que se ponen para ver si el coche se choca, qué es lo que pasa, tenían pinta de tío y peso de tío y todo de tío. Y entonces no servían, por ejemplo, para una mujer, porque todas las mujeres salían volando por el espejo, por el cristal, ¿no? Porque se habían hecho los cálculos para un peso y un tamaño de varón, o para embarazadas, ahora ya hay para embarazadas, para niños, para todo, ¿no? O por ejemplo, la osteoporosis solamente se estudiaba en mujeres, o los infartos de miocardio en varones. Y claro, los protocolos no están adaptados, ¿vale? Bueno, la última esta no es de género, esto es que en los coches estos autodirigidos, pues como se habían hecho los algoritmos para detección y reconocimiento de imagen con gente caucásica, a los peatones de color no les distingue. Por suerte no han atropellado a muchos, pero vamos, grave la cosa, ¿no? Y además es que es una pena, porque estamos perdiendo talento, porque la diversidad es lo que nos hace creativos, es lo que nos hace inventar cosas nuevas. Si yo estoy hablando todo el rato con gente que piensa lo mismo que yo, pues es un desastre, porque nunca avanzo. Necesito miradas diferentes, necesito diversidad, ¿vale? Diversidad en cómo enseño, diversidad en cómo se aprende, diversidad en lo que tengo en el aula. Estos son ejemplos. SAP, que la conocéis, son estos de sistemas informáticos para la gestión económica. Estos son de las empresas que más ganan en Europa y estos tienen como objetivo incorporar a un 20% de su personal con autismo. ¿Por qué? Porque la gente con autismo se fija más, lo habéis visto antes en las Y, ¿no? En el detalle. Y entonces son muy hábiles en el tema de limpiar códigos y todo esto. O, por ejemplo, pues hay una sensibilidad especial en las personas invidentes que hace que sean capaces de detectar el cáncer de mama mucho antes que nuestros sistemas de detección. ¿Vale? Bien, de manera que la siguiente conclusión es que dependemos de una diversidad de talentos, ¿vale? Y eso es genial. O sea, no debemos verlo como algo malo, sino al revés. Tener diversidades en nuestras aulas es una ventaja, no un inconveniente. Es un inconveniente para cómo está montada la enseñanza, pero en realidad es una ventaja, ¿vale? Y lo que no debemos es tener una visión unitaria de lo que es la capacidad, ¿no? Bien. Obviamente, nuestro modelo factoría de educación nos lo hace muy complicado. Esto todos somos conscientes,
pero sí que es verdad que poco a poco tenemos que empezar a incorporar eso y ser activistas para que se incorpore desde las políticas educativas, ¿vale? Al final, la historia es que se puedan poner ellos sus etiquetas, y estos son chicos con síndrome de Down, con trastorno de hiperactividad, con parálisis cerebral o con Wilson, pero este es un matemático, este es artista, estos son músicos y esta es una ingeniera que además hizo la tesis en mi laboratorio, Aida. Además son los 3 hermanos, tienen la misma enfermedad y están, bueno, pues con discapacidad motora muy heavy y no pueden hablar. Pero ella hizo una tesis sobre redes neuronales y obtuvo un premio extraordinario en su tesis, que fue una de las primeras, y desde luego la primera con síndrome de Wilson en la historia. O sea, que es que tenemos que hacerlo. Bien, entonces, ¿qué tiene que hacer la educación? Jolín, pues favorecer las condiciones para que todo el mundo pueda llegar hasta donde esa persona puede llegar, ¿no? El mejor desarrollo de cada individuo, que no tiene por qué ser el mismo en todos. ¿Vale? Muy bien. Pongo esto ya para acabar este trocito. Muy bien, pues ahora tenemos 5 minutitos para preguntas, si queréis, o para comentar un poco, lo que sea, y ya os libero para que podáis tomar un café reparador. Y luego hablaremos de ejemplos más concretos, ¿vale? De, primero, cómo favorecer la memoria y el aprendizaje, trucos neurobiológicos, y segundo, algunas ideas que van a ser muy básicas porque son mías, algunas las he tomado de gente que sabe mucho más que yo, pero también sobre la aplicación en las aulas, ¿vale? Tú tenías una pregunta, ¿preguntas? Igual lo vas a comentar más. Seguramente, pero no pasa nada. Has hablado varias veces de plasticidad, la estimulación magnética transcranial que ahora se está poniendo de moda, ¿realmente está teniendo efectividad? La estimulación, a ver, la pregunta es, estimulación magnética transcranial. Ups. Entonces, ¿sabéis lo que es la estimulación magnética transcranial o eléctrica transcranial? ¿Que hay de las dos? Sí sabéis. ¿En qué se basa? A ver. A través del cerebro, corriente eléctrica. Pasar corriente eléctrica o pasar cambios en los campos magnéticos, ¿no? Y sabéis que, a ver, ahora que os he explicado cómo funciona el cerebro, ¿eso qué creéis que hace? Teóricamente debería funcionar porque estimula eléctricamente a la neurona. Pero, claro, tú has explicado que también depende cómo esté esa red. Correcto. Estás estimulando la neurona, pero Y no toca. Ella está diciendo una cosa que es así, es decir, por ahora, ¿cómo estamos estimulando? Ensayo-error. No tenemos unas pautas claras que se puedan aplicar a las distintas situaciones. Y ojo, porque una de las cosas que pasan es, por ejemplo, los gamers, ahora se ponen los electrodos estos y algunos hasta se queman y todo, porque como se concentran más y tal, pues eso dice el prospecto, ¿no? Los tipos se ponen aquellos electrodos en el cráneo y bueno, hay quemaduras de tratar, ¿eh? El problema es, nosotros estamos modificando campos magnéticos y campos eléctricos. ¿Cómo los hemos de modificar? Porque una de las cosas que hemos visto es que las diferentes redes se pueden estar sincronizando en momentos diferentes. Entonces, lo que todavía no tenemos muy claro, nosotros podríamos aumentar la excitación o aumentar la inhibición, según si la corriente es anódica o catódica, o sea, si va de positivo a negativo o viceversa, ¿no? Entonces, ¿en qué medida tenemos que hacer lo mismo en todo el mundo? Por ejemplo, si a un epiléptico le damos una corriente estimuladora, vamos a generar un problema, una convulsión o lo que sea. A lo mejor ahí tenemos que tirar más de corriente inhibitoria. O a lo mejor tiene que ser un equilibrio entre las dos.
El problema es cómo remediar la plasticidad natural. Entonces, por ejemplo, nuestra estrategia, nosotros hacemos este tipo de estudios. ¿Nuestra estrategia cuál es? Nuestra estrategia es, mientras la persona está haciendo una tarea cognitiva, nosotros estamos registrando cómo está activándose ese cerebro. Y en los lugares donde se activa es donde, de forma específica, aportamos, digamos, un poco más de estimulación, muy poquito, al revés que los gamers, muy poquito, porque eso es lo que permite tunear de una forma más adecuada y más informada lo que está sucediendo en ese cerebro. Y ya te puedo garantizar que cada persona tiene un patrón de activación diferente, con lo cual no se puede estandarizar tampoco. Eso no quiere decir, la estimulación magnética transcranial, por ejemplo, se está utilizando en diferentes trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos depresivos, y en algunos pacientes funciona, y funciona muy bien, en otros no. Pero es justamente por eso, porque nuestro cerebro al final es producto no solamente de esa alteración genética que podemos tener, sino de cómo el entorno ha influido en su desarrollo. Entonces, ahí la aplicación directa, desde luego a nivel de educación, yo creo que... Y eso entra en el ámbito de algo que se llama la neuromejora, que además tiene muchos problemas por ahora, ¿eh? Es decir, lógicamente los avances que está habiendo en neurociencia nos hacen, bueno, pues, estar tentados a utilizar determinadas herramientas de neuromejora, pues simplemente para ser mejores de lo que somos sin que tengamos ninguna alteración. Y eso yo creo que no estamos aún ahí, ¿vale? Otra cosa es a nivel patologías. A nivel de patologías ya hay algunos datos que sugieren, precisamente porque hay algunas patologías que sabemos muy bien cuáles son los mecanismos, pues ahí sí que podemos incidir. Pero no es tan fácil en tema de neuromejora. Luego la neuromejora tiene muchas otras ramificaciones, ¿no? Pero éticas me refiero, pero bueno. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta Sí. también, pero es un poco fuera de contexto. Fuera de contexto, muy bien. Out of the box. Que ha calculado o que ha medido la hiperelectricidad de la persona con deterioro cognitivo. A ver, defíneme, ella me pregunta, ¿sé algún estudio que haya medido la hiperelectricidad? ¿Te he entendido bien? Sí, la gente que Sí. todo lo que toca sale corriente, para decir. O sea, yo, por ejemplo, que doy corriente a todo el mundo. Sí, ¿hay algún estudio? Solo quería saber si hay... Que yo sepa, no. ¿Vale? Que yo sepa, no hay ningún estudio que lo haya mirado. Lo que se sabe en personas con demencia y con deterioro cognitivo, esto sí que os lo voy a contar luego, es que hay muchas más influencias de las experiencias tempranas de lo que nos pensábamos. Las personas con Alzheimer se ha visto que parte de su experiencia biológica y social temprana influye en cómo desarrollan la enfermedad y cuándo la desarrollan. Y eso luego os lo voy a contar. De manera que también lo que estamos haciendo en los primeros años de vida, lo que estamos haciendo y lo que hacen la gente con ella, consigo misma, ¿no?, influye no solamente en el presente, sino en el futuro, ¿vale? Y eso está haciendo que se estén planteando diferentes medidas preventivas para retrasar el deterioro cognitivo y hacer que sea más leve. Pero bueno, todavía estamos ahí. ¿Qué más? Igual no sé si me desvío un poco, pero es que yo, así a grosso modo, decirte de qué se alimentan las células, es decir, Sí. las neuronas, perdona, ¿cuál es el mejor alimento? Porque leí, no recuerdo hace dónde, y hace poco, que al Alzheimer se le estaba empezando a llamar diabetes 3. Sí. Y que a algunos niños con epilepsia se les estaba tratando bajándoles los niveles de azúcar y de hidratos en general. Bueno, de eso hablaremos en la segunda parte de la charla. No específicamente, pero lo que ella dice, antes, cuando he empezado en la charla, lo primero que os he dicho es el cerebro no está separado del organismo, sino que interacciona con él. Y hay nuevos elementos, como la dieta, como el ejercicio físico, como el microbioma, que sabemos que influyen directamente en cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, por eso en la segunda parte me he centrado mucho en lo que es la plasticidad y lo que es cómo se puede potenciar y cómo esos factores precisamente influyen tanto en nuestro cerebro.
¿vale? Pero, por ejemplo, se dice esto de la diabetes 3 porque hay una cosa que se llama la resistencia a la insulina, que se ha visto que correlaciona con el perfil neurodegenerativo. Y de hecho también lo vemos en la discapacidad intelectual o en las epilepsias. ¿Vale? ¿Qué más? Venga, la última y os vais a tomar café. Yo hago una pregunta porque comentabas que imaginar el movimiento Sí. también es lo mismo que ejecutar el movimiento. Se activan, las áreas cerebrales que se activan son las mismas. Es decir, para tocar un instrumento, si yo me imagino que estoy tocando un instrumento, ¿sería lo mismo que si estoy practicando el instrumento? No, eso no. Ya, ojalá. Eso no porque... Me encantaría, sí, pero no. No, porque hay dos elementos, ¿no? Una cosa es que el patrón de actividad motora sea el mismo y otra cosa es que eso sirva para entrenar la actividad motora. Eso no. O sea, si tú te imaginas tocando el piano, se van a activar regiones similares, pero no va a servir para entrenarte. Lo siento. Eso me recuerda al chiste aquel de Eugenio, ¿te acuerdas? Que decía, doctor, ¿y después de la operación podré tocar la guitarra? Y dice, sí, hombre, sí, es una operación de abdomen, no se preocupe, usted tranquilo. Y dice, menos mal, es que es la ilusión de mi vida. Pues algo así. ¿Tenías otra? Ah, vale. Bueno, ¿sí? Bueno. Si la información, como tú decías, que captamos, captamos muchísima información inconscientemente, como también la imagen que tú has puesto. ¿Existe alguna manera de entrenar habilidades para saber detectar más informaciones, sobre todo porque tiene que ver mucho con la manipulación que nos pueden llegar a hacer? Es decir, el problema es de eficiencia, ¿sabes? Quiero decir, no puedes estar atento a todo y además una cosa que se ha visto es que si estás demasiado atento no te enteras de nada. Hay un chiste de Mafalda muy bueno que está Felipito, ¿no?, mirando a la profesora diciendo voy a estar atento todo este año y no sé qué y tal, no sé qué, y al final acaba la profesora y dice ¿habéis entendido? Y dice no, no se ha enterado de nada. Entonces, el tema de filtrar la información no es un tema que hagamos, digamos, de forma consciente, ¿no?, sino que es algo que nuestro cerebro hace para que podamos interaccionar con el mundo de una forma eficaz. Si estamos demasiado pendientes de demasiadas cosas, perdemos el foco, ¿no? Nos pasa mucho cuando estás haciendo miles de cosas y ¡pum!, se te quema el arroz, porque claro, a todo no se puede estar. Entonces, de todas formas, hay una... No sé si sabéis lo que son los cyborg. ¿Los cyborg? Los cyborg son personas que llevan algo, ¿no?, algún device, alguna herramienta que no es humana. Pues puede ser un implante de electrodos, lo que quiere hacer Elon Musk, ¿no? ¿Sabéis? ¿Sabéis quién es Elon Musk? ¿Sabéis qué quiere? Bueno, este multimillonario que ha hecho una empresa que se llama Neuralinks. Y el Neuralink es que vamos a llevar todos implantes dentro de X años, ¿no? Él decía en el 2030, yo creo que no vamos a llegar ahí. Pero hay una fundación que es la Fundación Cyborg, que ayuda a la gente que quiere, por ejemplo, sensar cosas, ¿no?, que no pueden sensar habitualmente. ¿Ves cómo ya habías desconectado? Es que vamos. No, es que estaba pensando en la pregunta que te había dicho, que yo me refiero más a una capacidad, porque entiendo que muchas informaciones tienden a, sobre todo la información, vamos, sí, que se da, a una suerte de crear imágenes, o sea, o pensamientos o convicciones que tú realmente no son tuyas. Ah, la manipulación. Exactamente, ya. En eso yo... Eso tiene que venir regulado más bien, yo creo, porque es muy difícil de detectar. Quiero decir, si me hubiera funcionado el vídeo, hubieras visto que, es que hay cosas que es que no detectas. Pero en cambio, porque os quería hacer un experimento en el cual yo os paso imágenes muy rápido y luego os pregunto que reconozcáis cuáles de esas imágenes corresponden a las que yo os presento. Y aunque no las hayáis visto, acertáis mucho más de lo que explicaría la casualidad. ¿Vale? Pero no, me ha fallado el vídeo. De todas formas, yo estaba diciendo que hay otra cosa, que es lo de sensar cosas que no podemos sensar habitualmente.
que hay una fundación en Barcelona que se llama la Fundación Cyborg, y ahí, por ejemplo, hay un chico que tiene cromatopsia, o sea que no ve los colores, que le han puesto un aparatito con el cual él puede sensar los colores y ahora ya los ve, porque su cerebro se ha entrenado para verlos. O, por ejemplo, hay un grupo de investigación, el de David Eagleman, que os le recomiendo, Eagleman como hombre águila, ¿no? Pues David Eagleman es un neurocientífico que además es divertidísimo escucharle, y este hombre ha hecho unos chalecos que vibran. Entonces, las personas sordas al final son capaces de identificar la información por esas vibraciones. El cerebro es una máquina de decodificar, entonces decodifica esas vibraciones y al final incluso lo oyen, ¿sabes? Sí, sí, porque entrenan a su cerebro para a identificarlo y a traducirlo en lenguaje, y eso al final hace que lo oigan, ¿no? Que tengan esa ilusión. Que son sorderas adquiridas, No, lo he probado en todo tipo de sorderas, ¿eh? Sí. O sea, todo el que tenga capacidad, por ejemplo, de hablar con las manos, cuando tú hablas el lenguaje de signos, en realidad estás utilizando las áreas del lenguaje, porque es lenguaje. Da igual que sea de uno, o las personas invidentes, cuando están tocando algo y notándolo con los dedos, las formas y tal, también activan regiones cerebrales que tienen que ver con la visión, ¿eh? O sea, nuestro cerebro se adapta, ¿vale? Muy bien, pues hala, ¿un café?